Bien, amados, en estos días de inteligencias artificiales y de estos avances tecnológicos, yo creo que no hay una persona en este lugar que no haya utilizado la tecnología para consultar cosas. A veces le consultamos a las inteligencias artificiales de todo. Cómo se hace una pasta, cómo se hace, no sé, cómo se arregla el grifo, cómo se hace aquella cosa. Y muchas personas están tomando estas inteligencias artificiales para preguntarle y hacer consultas de consejería bíblica. ¿Cómo puedo yo crecer en mi fe? ¿Cómo puedo orar mejor? Y es interesante ver las respuestas que dan estas inteligencias artificiales. Y aunque algunas de estas respuestas pueden ser muy buenas, amados, los cristianos no podemos darnos el lujo de perder a la luz del uso de estas herramientas el precioso ejercicio de la meditación en la Escritura. El precioso ejercicio al que somos llamados de hacer una reflexión profunda, calmada, detallada, no flash, no inmediata, sino esa en la que tú eres guiado por el Espíritu. Y a veces el Espíritu usa momentos de incertidumbre y a veces el Espíritu usa momentos de no entender qué es lo que estoy leyendo, precisamente para formar en ti el carácter que Él quiere formar en ti. Amados, con tal de encontrar respuestas rápidas, no perdamos el norte de creer que estas cosas nos pueden ser así de útiles o quizás más útiles que lo que el Espíritu Santo es. Mucho cuidado con eso, hermanos. Nosotros tenemos en el Espíritu de Dios una fuente no artificial y que es superior, mejor en los asuntos espirituales y que siempre va a usar el mismo medio para traer sabiduría a nuestros corazones. Oración y reflexión en la Escritura. Oración y meditar en la Escritura. Siempre va a usar el mismo medio. Así que para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, deja ChatGPT a un lado y busca al Señor. Ora y lee tu palabra, la palabra de Dios más bien. En el sermón anterior quise traer una advertencia de la Escritura acerca de ser buenos mayordomos con el tiempo que Dios nos da, porque vamos a rendir cuentas de ello. Y la conclusión a la que llegamos juntos es que, bueno, si yo soy creyente, yo quiero usar mi tiempo bien. Yo quiero que Dios diga, wow, usaste muy bien el tiempo, buen siervo fiel. Y entonces entendimos que para que eso suceda debemos ocuparnos en hacer la voluntad de Dios. Y ahí surgió en la conversación con algunos hermanos, ¿cómo puedo discernir entonces cuál es la voluntad de Dios para entonces dedicarme en mi vida a hacer la voluntad de Dios? Y esa fue una muy buena pregunta que algunos de ustedes trajeron a la conversación y quisiera presentarles en esta oportunidad una respuesta que no es tan sencilla, pero que no le voy a dar a ChatGPT la oportunidad de hacerlo mejor de lo que la palabra lo puede hacer. Yo no quiero que tú vayas allá primero, yo quiero que tú escuches a través de este sermón cómo saber cuál es la voluntad de Dios para el cristiano en sus diferentes etapas y circunstancias de vida, porque quiero que sepas, la Biblia sí tiene esa respuesta. Tú dirás, pastor, pero ¿cómo sé yo con quién me voy a casar? ¿Me voy a casar? ¿Es tu voluntad que me case? ¿Cómo sé yo qué carrera estudiar? ¿Cómo sé yo qué ocupación, qué trabajo, si me mudo, si no me mudo? ¿Cómo puedo discernir, Señor, cuál es tu voluntad respecto a estos detalles que de pronto tú no vas a encontrar en Primera de Andrés, versículo tal, mira, tienes que casarte con fulanito de tal? No vas a encontrar eso allí. Pero la Escritura sí habla de estas cosas para la vida del creyente. Es lo que quiero mostrarles y por eso he titulado este sermón, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Súper sencillo. Y la palabra discernir es muy importante. Es la que la Escritura utiliza para lo que nosotros debemos hacer. Ese discernir es como cuando tú estás tratando de ver quién viene a lo lejos y tú esfuerzas tu mirada para mirar la silueta. Es hombre. Si tiene el cabello así, entonces es fulanito de tal. Eso es lo que implica la palabra discernir. Hacer ese esfuerzo por tratar de entender cuál es el camino de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios para mi vida. Y entonces vamos a iniciar esta enseñanza con un primer punto que he titulado, entendamos primero qué es la voluntad de Dios en la Escritura. ¿Qué
qué es la voluntad de Dios en la Escritura. Ahora, usted va a encontrar recursos muy buenos acerca de esto. En las teologías sistemáticas, cuando se habla de los atributos de Dios, se hace todo un estudio bien profundo acerca de la voluntad de Dios en la Escritura, pero básicamente yo quisiera presentar una forma sencilla de que lo podamos entender. La voluntad de Dios es su afecto, ojo con esto, su deseo, su afecto, que refleja su carácter por medio del cual Él orquesta todas las cosas, por medio del cual Él desarrolla todos sus propósitos soberanamente con el centro o con el propósito, con la meta de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Para ponerlo sencillo, ¿no? Ahora quiero que tengas en cuenta algunas cosas de este concepto que les presento en esta mañana. En primer lugar, es ese deseo que hay en Dios por medio del cual Él está reflejando su carácter. Entonces no es un deseo malo, no es un deseo caprichoso, no es un deseo en el que Él quiera hacer el mal, en que Él quiera producir el mal, en que Él quiera que las cosas vayan mal. No, es un deseo que refleja su carácter santo, bueno y justo, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios siempre es santa, buena, justa. Pero además de reflejar su carácter, es ese deseo por medio del cual Él orquesta todo. Cuando hablamos de orquestar es que dispone todas las cosas. Así es como Él ha estructurado el asunto, así es como Él ha diseñado el plan, así es como Él está organizando todas las cosas. ¿Para qué? Para desarrollar sus propósitos. Y esto es importante, porque la voluntad de Dios busca su propia agenda, no la tuya, no la mía. La voluntad de Dios busca su propia agenda de manera soberana. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él tiene ese derecho. Soberanamente, entonces, Él orquesta y desarrolla que todas las cosas sucedan para una sola meta, con un solo objetivo: la gloria de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser que Él sea glorificado, y esto es muy importante, en Cristo Jesús. La gloria de Dios en Cristo Jesús. Para que miremos cómo la Escritura lo muestra, yo quiero que vaya conmigo vamos a estar mirando la Biblia. Vamos a ver cómo están ustedes de buscar la Biblia. Vamos a ver si es que la usan y saben moverse de un lado hacia el otro. Vamos a ir a Efesios. Eso está en el Nuevo Testamento. Efesios. Vamos a ver si llegan primero que yo. Ya llegaron, gloria al Señor. Capítulo 1. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Efesios 1, capítulo 1, versículos 11 y 12. Leo para ustedes. También en Él, y ahí ese Él es Cristo, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido, yo creo que presta atención a las palabras aquí, predestinados según el propósito, ahí hablamos de voluntad, según el propósito de aquel, ese aquel es Dios, está en mayúscula la primera letra, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Yo quiero que tú guardes eso en tu mente. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida por medio de la cual todas las cosas las hace Dios? Su voluntad. El consejo de su voluntad. Ahí está diciendo todas las cosas. Ya al final del capítulo dice todas las cosas, las que están en los cielos y todo lo que sucede en todo el universo, todo Dios lo está orquestando. Lo hace desarrollar conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Ese texto es bastante rico en enseñanzas, pero amados, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Mira, Dios tiene un propósito por encima de todas las cosas. ¿Y cuál es? Según el consejo de su voluntad, que nosotros los seres humanos seamos para la gloria de Él. Que nuestra existencia lo glorifique. Esa es la voluntad de Dios y tiene todo el sentido del mundo. Porque si pensamos en el propósito de nuestra existencia, ¿para qué existes tú?
¿Para qué Dios te dio la vida? ¿Para qué Dios creó al ser humano? La Escritura nos dice que fuimos creados para dar gloria a Dios y para deleitarnos en Él, para disfrutar de Él por siempre. Ve conmigo un momento, unas páginas detrás, a Romanos capítulo 11. Voy a leer lo que dice el versículo 36. Romanos 11, 36. Recuerda que cuando dice Él en mayúscula, está hablando de Dios. Y allí el versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y eso es lo que Dios va a estar haciendo. Unas páginas más adelante vas a ir a la primera carta a los Corintios, está ahí cerquita. Vas a leer el capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Se las estoy poniendo fácil, las páginas están ahí cerquitas. Entonces, dice el apóstol Pablo, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, como te vistes, para la gloria de Dios. Como hablas, para la gloria de Dios. Las decisiones que tomas deben ser para la gloria de Dios. Amados, nosotros fuimos creados para eso, para darle gloria a Dios. Ahora tú dirás, pero ven, resulta de que no siempre le doy la gloria a Dios en todo lo que hago. Y la Escritura nos da un panorama un poco más difícil que ese. No es que no siempre le des la gloria a Dios. El ser humano, en su naturaleza pecadora, nunca le da la gloria a Dios. Y ese es el problema que nos presenta el Evangelio, las Escrituras. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, pero el pecado ha distorsionado todas las cosas. Y antes de hablar de cómo el pecado dañó todas las cosas, quisiera que tú pudieras tener este panorama claro. En el sermón anterior yo lo dije muy rápidamente, pero quisiera detenerme un momento aquí al diseño de Dios, lo que aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Si tú conoces esos pasajes, entiendes que allí Dios creó, piensa en esto, Dios creó todo un universo para que el hombre viva en él. Es increíble, hermanos. Dios creó todo lo que existe para que tú y yo vivamos en Él. Él estaba haciendo, sí, todas las cosas para su gloria, pero también para nuestra bendición. Dios creó al ser humano y lo puso en un jardín productivo para que ese jardín fuera su zona donde estuviera cómodo viviendo y desarrollándose para la gloria de Dios. Y lo primero que Dios estableció en la vida del ser humano fue una relación con Él. En ese momento él podía hablar con Dios, tener una comunión con Dios perfecta, santa, justa, sin pecado. Dios creó al hombre entonces para tener comunión con Él. Quiere decir que la primera manera, la manera máxima, suprema, en la que damos gloria a Dios es teniendo comunión con Él. Pero no solo eso, después dice que Dios creó una ayuda idónea para el ser humano. Es decir, que Dios creó un hogar. Dios nos creó así. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, para vivir en la familia. La familia no es un constructo social. No. La familia es el diseño de Dios. Eso no se lo inventó el hombre. Dios fue el que creó al hombre, varón y hembra, para que se multipliquen y tengan hijos. Ese es el diseño divino. Entonces, ¿cómo damos gloria a Dios según el diseño de la creación? Teniendo relación con Él, pero también teniendo relación con nuestra familia, especialmente los hombres y las mujeres en el matrimonio. Por eso esa es la segunda prioridad. La familia es la segunda prioridad del creyente. Pero no solo eso, sino que fuimos creados para ser el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios en el jardín del Edén? Adán y Eva. Ese era el pueblo de Dios que estaba bajo el gobierno de Dios, viviendo en el lugar que Dios había creado para ellos. Y ese mismo modelo lo vas a ver repetido en Israel. Dios escoge a Abraham
y de él sale el pueblo de Israel, y ese pueblo es un pueblo especial, un pueblo santo. ¿Y cuál era el propósito de ese pueblo? Que mostrara a las demás naciones la gloria del Dios de Israel. Dios quiere que su pueblo manifieste la gloria de Él. Entonces, por eso la segunda o la tercera prioridad del creyente es su relación con el pueblo de Dios. Mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con el pueblo de Dios. Eso pone a la iglesia en el tercer nivel de prioridad de un cristiano. Y finalmente, fuimos creados para servir a los demás con nuestro trabajo. Y fíjate que ahí escogí muy bien las palabras. Dios no te creó para hacerte rico, para que tú te hagas rico trabajando, para que tú encuentres todos los deseos de tu corazón trabajando. No, Dios te dio manos para trabajar, conocimiento para trabajar, para que sirviendo a otros con los talentos que Dios te dio, le des la gloria a Él. Eso debe cambiar tu visión acerca de lo que el trabajo es. Entonces fuimos creados para tener una relación con Él, fuimos creados para cultivar una relación en familia, fuimos creados para crear una relación con el pueblo de Dios, fuimos creados para servir a los demás, servir al prójimo con nuestro trabajo. Adán debía cultivar el jardín para traer de comer a su esposa, a sus hijos. Él debía trabajar. El trabajo es un regalo de Dios, es algo que Dios diseñó para nosotros los seres humanos. Ahora, Génesis 3 nos trae las malas noticias y de Génesis 3 en adelante el asunto se puso feo. Ya no se ve bien la relación con Dios. Ya comenzó entonces el problema de los conflictos en el matrimonio. Comenzaron las infidelidades, comenzaron los abusos de poder, comenzaron las faltas de respeto de las mujeres, comenzaron la falta de sumisión de los hijos. Comenzó también esa crianza áspera de los padres. La relación entre el pueblo de Dios ya estaba dañada también. Chismes, divisiones, contiendas, murmuraciones contra Moisés, ¿sí recuerdan? Murmuraciones contra Moisés, murmuraciones contra el rey, murmuraciones, divisiones. El pecado echó a perder el diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso, entonces, no podemos glorificar a Dios. Una vez que el hombre cayó, perdió cualquier capacidad que existe para glorificar a Dios. Es más, Romanos 1, vamos a ir allí, unas páginas detrás. Romanos capítulo 1. Lea conmigo el versículo 21. Mira esto, está hablando de cómo es la condición del hombre ahora mismo, luego de Génesis 3. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron ¿qué? La gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que el hombre a partir de Génesis 3 ha estado haciendo? Cambiar la gloria de Dios a cualquier cosa. El amor, el afecto, la obediencia, el respeto que yo debía tenerle a Dios, ahora se lo voy a dar a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo, a las riquezas, al deseo de fama. Ahora se lo queremos dar a otras cosas que no son Dios y que no están diseñadas para satisfacer nuestra alma. En ese panorama oscuro es en donde el Evangelio viene a traer buenas noticias. Allí es cuando la obra redentora de Cristo viene y entra en escena para arreglar las cosas que nosotros dañamos con nuestro pecado. Y ve conmigo nuevamente ahí a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer juntos el versículo 3 y 4. Dice, bendito sea del 3 al 6, vamos a leer. Bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que antes de que el hombre pecara, ya Dios nos había escogido en Cristo Jesús para redimirnos. Pero ¿por qué necesitábamos redención? Porque íbamos a pecar y el pecado ya iba a ser imposible que tú y yo diéramos gloria a Dios. ¿Cómo es que podemos volver a darle la gloria a Dios? Cuando somos adoptados como hijos de Dios mediante Cristo Jesús. Esa es la única forma en la que podemos ahora volver a darle gloria a Dios. Siendo hijos de Dios, creyendo en Jesús. Es por eso que la voluntad de Dios revelada en la Escritura es que creamos en Él para poder lograr o poder experimentar que la gracia redentora de Cristo nos devuelva el poder vivir para la gloria de Dios. Eso quiere decir que sin Cristo es imposible vivir para la gloria de Dios, lo cual implica que sin Cristo no voy a poder hacer su voluntad. Puedo incluso conocer la voluntad de Dios, pero sin Cristo no puedo hacerla. Es más, sin Cristo no quiero hacer la voluntad de Dios. Cristo viene a restaurar todas las cosas. Por eso, en términos generales, volviendo al concepto que les presentaba, la voluntad de Dios entonces es el deseo que refleja su carácter, por medio del cual Él orquesta y desarrolla todos sus propósitos en el mundo soberanamente, teniendo como meta la gloria de Dios en Cristo Jesús. En Cristo de Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, una vez que entendemos cómo la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo discernimos entonces, a través de esto que hemos visto, cuál es la voluntad de Dios? Y aquí hay dos conclusiones que nos llegan inmediatamente de lo que acabamos de entender. Número 1, el que no es cristiano, quiero que sepa que la voluntad de Dios es que te arrepientas de tus pecados y recibas la gracia redentora que Cristo Jesús da para el perdón de los pecados y para que tengas esperanza eterna junto a Él. Porque en este versículo, en este capítulo 1 de Efesios, fíjate, nos está diciendo, Él nos escogió para que seamos hijos suyos, adoptados como hijos suyos en el amado. Pero ¿cómo es que somos hijos de Dios? El versículo 7 inmediatamente dice, en Él, es decir, en el amado, es decir, en Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué dice después? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. El perdón de los pecados. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para todo aquel que está en este lugar que aún no es cristiano? Que te arrepientas y que recibas la gracia de Cristo para el perdón de tus pecados. Tú necesitas ser perdonado y su voluntad, su deseo es que tú seas salvo. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Ahí sí no les voy a ayudar porque esa está casi al final, antes de Apocalipsis. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está hablando acerca del regreso del Señor, ¿no? Ese es el contexto en el que está este capítulo. Las personas creen que Jesús no va a venir porque se ha demorado mucho. Y mira lo que dice Pedro a esta objeción. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza.
sino que es paciente para con ustedes, ¿qué dice después? No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida que estás aquí, que no eres cristiano? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere para tu vida? Que seas salvo. Eso es lo más importante. Mira, no hay nada más que Dios quiera para tu vida que el que seas salvo, que el que recibas el perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Sin eso, nunca vas a poder alcanzar la gloria de Dios. Sin el perdón de nuestros pecados, sin la vida transformada que Él da al que se arrepiente, nunca vas a poder hacer o vivir para la gloria de Dios. Amados, tus sueños, tus metas, las cosas que tú deseas pasan a un segundo plano porque la eternidad de tu alma es más importante para Dios. Dios no quiere que tú seas rico, que tú seas pobre, que tú seas sano o que estés enfermo. Él quiere que tú seas salvo. Nada es más importante para Dios que eso. Por eso, probablemente es que tú estás aquí hoy. Porque Dios quiere que tú escuches que su deseo es salvarte, es perdonarte. Y tú dirás, pero es que yo soy muy pecador, pastor, pero eso no es lo que va a detener a Dios para salvarte. Él fue a salvar a los pecadores, a los que entienden que necesitan ser perdonados. A esos es a quien Él vino a salvar. Y Dios te ama tanto que Él quiere que sepas hoy que envió a su Hijo unigénito para que al creer en Él no perezcas, sino que tengas vida eterna en su nombre. Vida eterna en su nombre. Entonces, ¿qué quiere Dios para tu vida? Que seas salvo. Que seas salvo. Eso es lo más importante. Las demás cosas son añadidura. Lo más importante es que tú seas salvo. Para los que somos creyentes, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Fácil, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Fácil, ese es el concepto fácil, ahora lo vamos a explicar, pero esa es básicamente la voluntad de Dios para tu vida en todas las áreas de tu vida. Que seas transformado a la imagen de Dios o a la imagen de Cristo en todas las áreas de tu vida. Y esto es importante porque, igual que el punto anterior, no hay nada más importante que Dios quiera para ti que te parezcas a Jesús. No hay nada más importante, ni tu trabajo, ni tus títulos, ni tus labores, ni tus sueños, ni tus metas. Nada de eso es más importante para Dios a que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Por eso todo cristiano debe anhelar, y tú sabes que eres cristiano, porque anhelas ser más como Jesús. Anhelas que esa sea la voluntad de Dios para tu vida, que tú te parezcas a Jesús. Romanos 8:29. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, es cierto que la expectativa de muchos al presentarles el tema era que yo iba a responder la pregunta, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? ¿O qué carrera voy a escoger? ¿O si tomo este trabajo o no? ¿Si me cambio de ciudad? ¿Si hago escuela en casa o no? Bueno, todas esas cosas, estoy seguro que Dios te va a dar sabiduría para entenderlas si primero entiendes lo que acabas de escuchar. Que Dios quiere que tú seas salvo. Y si ya eres salvo, que Dios quiere que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Todo lo demás debe obrar en favor de eso. Todas las decisiones que tomes deben ser para que tú seas cada vez más como Jesús. Estoy seguro que mientras tu relación con Dios crezca, sea una relación viva, sea una relación fructífera, todas las demás cosas van a suceder como Dios quiere que sucedan. Lo más importante es tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios
es lo que va a fundamentar el conocimiento de su voluntad. Y esto es sencillo, hermanos. Una persona que no tiene relación con Dios no quiere la voluntad de Dios. Pero una relación que tiene una persona que tiene una relación sana, creciente con Dios, anhela la voluntad de Dios. Anhela hacer lo que a Dios es agradable. Así que un verdadero creyente no solamente quiere conocer la voluntad de Dios, sino que quiere vivir la voluntad de Dios. Camina por fe hacia aquello que Dios le ha llevado a entender que es su voluntad. Y el verdadero creyente entiende que siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar porque es agradable y perfecta. Es lo mejor que me puede pasar aun cuando sea difícil. La voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Romanos 12:2, este se lo saben de memoria. No se adapten a este mundo, sino transfórmense en la renovación, mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso quiere decir, amados, que identificar, discernir la voluntad de Dios implica que yo primero esté transformando mi mente mediante la renovación o transformándome mediante la renovación de mi mente. ¿Cómo se renueva la mente? Bueno, eso vamos a responder. Porque, hermanos, es cierto que la voluntad de Dios no siempre es plenamente comprensible desde la perspectiva humana. Incluso hay un versículo muy famoso, Deuteronomio 29:29, dice que las cosas reveladas nos pertenecen, pero lo no revelado o lo misterioso pertenece a Dios. Es decir, que hay cosas de la voluntad de Dios que nosotros no sabemos. Por lo menos si usted quiere saber un ejemplo, pregúntele a Job si él algún momento mientras estaba aquí supo cuál era la voluntad de Dios. A él no le fue revelado ese asunto. Sí le fue revelado que Dios tenía un propósito y que él tenía que confiar en Dios. Y él confió en el Señor. Pero hay cosas que Dios no nos va a decir. Hay cosas que son ocultas a nuestro entendimiento. Y eso es algo bueno también. Porque si Dios lo permite así es porque es bueno que lo revelado nos dediquemos a ello. Y que dejemos las cosas que no entendemos al Señor. Sin embargo, los creyentes somos llamados a confiar en lo que ha sido revelado. Si tú estás entendiendo lo revelado, si tú estás viviendo lo revelado, puedes confiar en ello porque Dios es fiel y Dios te va a guiar mediante la renovación de tu mente por la palabra a caminar por fe, aunque no estés viendo todo el panorama completo. Sabiendo que Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que a todos los que le aman, todas las cosas obran para bien. Entonces, de manera práctica, ¿cómo discernimos? ¿Cómo trabajamos en discernir la voluntad de Dios? Bueno, lo primero, para discernir la voluntad de Dios específica, una voluntad de Dios específica y que de pronto no es tan clara, es que oremos por ella. Lo primero que el creyente debe hacer es orar por la voluntad de Dios. Por eso, la tercera petición en el modelo de oración que Jesús nos dejó, ¿recuerdan? Mateo 6, versículo 9, el Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera petición es, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga tu reino. Tercera petición, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la tercera petición que debe estar en la boca de todo creyente constantemente. Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces Cristo nos está ordenando a través de este modelo a orar por la voluntad de Dios. Si tú no entiendes cuál es la voluntad de Dios, ora por ella. Pídele, Señor, guíame hacia tu voluntad. Ayúdame a entender cuál es tu voluntad y vivir conforme a tu voluntad. Cristo mismo nos dio ejemplo de eso. ¿Recuerdan en Getsemaní, cuando Él estaba ahí orando, lloró 3 veces de la misma manera? Él dijo, oh, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Cristo mismo nos dio ejemplo de cómo debemos orar cuando las situaciones críticas de la vida nos estén afectando.
Y ahora, sabemos que la oración va a producir dos efectos especiales en nuestro corazón. El primero, que va a traer convicción acerca de la perspectiva de Dios. Yo no lo veo, pero Señor, yo confío en que tú sí lo ves. Y lo segundo es que va a transformar mis afectos hacia Dios y hacia lo que veo en esta tierra. Si yo estoy amando más lo que está pasando en este mundo que a Dios, la oración va a hacer que eso cambie. Yo entonces ahora voy a anhelar la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa. Entonces, lo primero que debemos hacer para discernir la voluntad de Dios es orar, rogarle a Dios. Eso nos humilla, nos humilla. Si tú no entiendes cuál es la voluntad de Dios, créeme, Dios quiere humillarte. Dios quiere que tú vayas allá y reconozcas, Dios, yo no lo puedo ver. Ayúdame a hacer tu voluntad, a amar tu voluntad, a caminar conforme a tu voluntad. Lo segundo que debemos hacer es conocer lo que la Biblia enseña explícitamente que es su voluntad. Pero queremos preguntas, o más bien respuestas rápidas, ¿no? Pastor, ¿se me toca leer toda la Biblia? Sí, Señor. Leerla, amarla y obedecerla. Sencillo. Pero es que son muchos libros. Bueno, tienes toda la vida para hacerlo. Y si estás entendiendo este sermón, no hay nada más importante que eso, que conocer la voluntad de Dios revelada. Yo quiero leerles, el pastor John MacArthur escribió un libro buenísimo que se los recomiendo, que se llama, creo que más o menos se llama así, ¿no? Cómo conocer la voluntad de Dios. Buenísimo. Me gustó algo que él escribe allí. Lo voy a leer. Y este es el papá regañando. Así que, hermanos, ámenme. Amemos al hermano MacArthur, que ya está en la gloria del Señor. Pero escucha esto, que el consejo que él nos da respecto a esto de la voluntad revelada y la que no entendemos en nuestras vidas. Dice, si Dios ha revelado su voluntad en la Escritura, escucha, si Dios ha revelado su voluntad en la Escritura y usted no está obedeciendo su voluntad revelada en ella, escucha esta pregunta, ¿qué te da el derecho a pensar que puedes exigir de Él la voluntad que no está revelada ahí? Voy a repetirlo, si Él ha revelado su voluntad en las Escrituras y usted no está obedeciendo la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, ¿qué te da a ti el derecho a pensar que le puedes exigir a Dios que te muestre la voluntad que no está revelada aquí? Continúa el pastor John MacArthur diciendo, básicamente, usted no tiene ninguna esperanza de conocer su voluntad para con usted que no esté revelada, a menos que usted esté obedeciendo su voluntad que está revelada. Eso es importante, hermanos. Tenemos abundante testimonio acerca de cuál es la voluntad de Dios y no la estamos obedeciendo. Pero queremos que Él nos muestre sus misterios. Pero si lo que no es misterioso no lo estoy obedeciendo, ¿para qué le voy a pedir que me revele lo misterioso si tampoco lo voy a obedecer? Ahora, ¿qué cosas ha revelado Dios acerca de su voluntad para nosotros? Bueno, en la Escritura, toda la Escritura contiene enseñanza al respecto y me tocaría leer toda la Biblia. Pero hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen explícitamente cuál es la voluntad de Dios. Y para que tú veas que sí tiene bastante que decir la Escritura acerca de su voluntad para nosotros. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu de Dios. En Efesios 5, del 15 al 18, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos andar como sabios. Vamos a ir allí porque ese texto lo vimos el sermón pasado, pero es interesante las palabras de Pablo allí, versículo 15 al 18 del capítulo 5 de Efesios. Dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que inmediatamente dice entonces Pablo que es la voluntad del Señor? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu de Dios. Esa es la voluntad del Señor para ti, que seas lleno de su Espíritu. ¿Estás obedeciendo eso? Pero ¿cómo soy lleno del Espíritu? Bueno,
La escritura en el texto paralelo en Colosenses 3:16 dice que por el Espíritu, o lo que el Espíritu hace para llenarnos, es hacer que la palabra de Cristo abunde en nuestras conversaciones a través de cantos, himnos y salmos, dando siempre gracias a Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy siendo lleno o cómo busco ser lleno del Espíritu? Bueno, llenando mi corazón y mi mente de la palabra de Cristo. Amando la palabra de Cristo. Ahora, hay otro texto, vaya conmigo, 1 Tesalonicenses, de Pablo a los Tesalonicenses, y esa es la segunda idea que quiero que miremos. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu, pero también Dios quiere que seamos santificados. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque ahí está claro, ¿no? La Biblia dice claramente, porque esta es la voluntad del Señor. ¿Qué dice? Su santificación. Y luego Pablo explica, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepan cómo poseer su propio vaso, es decir, su propio matrimonio, en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en estos asuntos, porque el Señor es vengador de todas esas cosas. Porque, como también antes dijimos, advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Y específicamente, hermanos, que nosotros, los cristianos, no tengamos nada que ver con la inmoralidad sexual. Que seamos buenos mayordomos de la pureza de nuestro cuerpo. Que nos apartemos del pecado sexual y que administremos nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Ahora, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Dios quiere que seamos santificados, pero también el versículo que vimos ahorita nos dice que Dios también quiere que nos apartemos y que seamos diferentes a las personas de este mundo. Romanos 12:2 dice, y no se conformen, es decir, no se adapten, no sigan la corriente de este mundo, no corran por donde ellos corren. Si ellos están corriendo por ahí, tú ve al otro lado. Eso es un llamado a ser contracultural. No porque las personas lo están haciendo quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Al contrario, muchas veces la voluntad de Dios es el lado opuesto al que el mundo está caminando. Entonces nosotros como cristianos debemos vivir diferente a las personas de este mundo, tener deseos, una cosmovisión, metas y propósitos diferentes. Cuarto lugar, que seamos ciudadanos obedientes e íntegros. En 1 de Pedro 2, aquí no les voy a dar un pasaje en particular porque todo el capítulo 2 de 1 de Pedro y Romanos 13 habla de la obediencia a las autoridades y cómo nosotros debemos ser buenos ciudadanos, pagando los impuestos que tenemos que pagar, al que honor, ¿verdad? Al que obediencia. Si hay que pagar impuestos, se pagan impuestos, porque la voluntad de Dios para nosotros es que seamos buenos ciudadanos, obedientes, sumisos a las autoridades civiles. Ahora, no a todo lo que la autoridad civil dice, porque si la autoridad civil dice algo que es contrario a la palabra de Dios, yo debo obediencia primero a Dios antes que a la autoridad civil. 1 de Pedro 3, versículo 17. También nos dice algo acerca de la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu, santificados, que vivamos diferente a este mundo, que seamos ciudadanos obedientes, pero también que suframos por hacer el bien. Y esto es bien raro, quizás para nuestro entendimiento. Y dice Pedro, 1 de Pedro 3:17, pero es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú hagas el bien siempre, aun cuando eso implique sufrimiento. Si te toca sufrir por hacer el bien, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, una más.
hay muchos textos más que hablan acerca de la voluntad de Dios, pero vamos a hacer uno último en primera de Tesalonicenses 5:18. Este sí es 5:18. Dice, primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias, podríamos decir incluso que hasta el 16, pero el 16 dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que siempre dé gracias. Y si yo siempre doy gracias por toda circunstancia, eso va a hacer que yo esté siempre alegre, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, como podemos ver, la Escritura es la fuente abundante por medio de la cual podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para las diferentes circunstancias de nuestra vida, pues su consejo es eficaz. Entonces ya vimos, en primer lugar, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Bueno, orando por ella. En segundo lugar, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Si ya oré, entonces voy a conocer lo que la Escritura dice acerca de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, seguir el deseo de Dios. Al tú conocer la voluntad de Dios, Él va a poner en ti el deseo suyo en tu corazón. Leímos el Salmo 37:4, ¿verdad? A la introducción. Y ese es un versículo que hemos escuchado mucho y quizás interpretado de una manera contraria. Permítame leerlo para ustedes. Dice el versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora, hermanos, si nosotros entendemos la teología del corazón humano, sabemos que de dónde vienen los homicidios, adulterios y todo el pecado de los seres humanos, del corazón. Y entonces, si este texto me está diciendo que Dios me va a conceder las peticiones de mi corazón, oh Dios mío, me voy a matar a mí mismo. Pero eso no es lo que el texto está diciendo, como que Dios va a cumplir todos los deseos de tu corazón. ¿Quieres un carro? Te lo tengo. ¿Quieres un novio? Te lo tengo. ¿Quieres un nuevo empleo? Te lo tengo. No es que Dios va a cumplir todos esos deseos de tu corazón, no. Va a cumplir todos los deseos del corazón de ¿quién? Dice el mismo texto, el que pone su delicia en el Señor. ¿Cómo sé yo quién pone su delicia en el Señor? Porque ese que pone su delicia en el Señor, como dice el versículo anterior, confía en Él, hace el bien, cultiva la fidelidad, ora por la voluntad de Dios, busca conocer la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Si tú te estás deleitando así en el Señor, entonces Dios va a poner, mira esto, Dios va a poner deseos en ti que Él mismo va a prosperar. Eso es lo que este salmo está diciendo. Que Dios va a poner deseos en ti que Él mismo va a prosperar. Amados, se me acabó el tiempo, pero simplemente quiero dar 2 ejemplos rapidísimos. Yo sé que ustedes tienen 1000 ejemplos, pero yo quiero poner 2 ejemplos, 2 casos acerca de cómo se ve todo esto que vimos de manera aplicada a decisiones reales de la vida. 2 ejemplos rápidos. Número 1, si alguien está aquí que quiere preguntarle a Dios, ¿con quién me debo casar? No alce su mano, quédese quieto un momento. ¿Usted qué debe hacer? Como aprendimos, orar, muy bien. Y esa oración no es solo la oración de usted, sino que también debe ser la oración de todo padre que está aquí criando hijos. Comience desde ya a orar por el futuro esposo de su hija. Comience desde ya a orar por el futuro esposo, la futura esposa de su hijo. Pídele al Señor que salve a tu hijo y que le regale tener a una creyente como esposa, ¿verdad? Ora por esas cosas. Y tú también, si estás soltero, ora, pídele, Señor, yo quiero una esposa, regálame una esposa. Ay, Padre, por favor. ¿Usted cree que si usted le pone carita de ave al Señor, regálame una esposa, por favor? E insistes, Dios te va a dar una esposa. Eso, hermanos, esto lo digo porque a veces nos parece que orar por una esposa está mal. No, si yo oro por una esposa, le estoy diciendo al Señor que no estoy contento con mi soltería y entonces eso es pecado. No, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por esas cosas. Amados, fuimos creados para el matrimonio como acabamos de ver. Oremos por ese diseño de Dios en nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Ir a la Escritura. Y ahí es donde muchos, con razón todavía no he conseguido la pareja. Con razón todavía. Porque no he ido a la Escritura
y no me he alimentado de qué es lo que Dios quiere con el matrimonio. Quiero el matrimonio, pero no tengo ni idea de qué es el matrimonio. Es como pedir un carro y no saber manejar. ¿Para qué quieres un carro? Conoce primero cómo es el diseño de Dios para el matrimonio. Conoce con quién quiere Dios que se casen los creyentes. La respuesta es con un creyente. No te puedes casar con un incrédulo. Si tú estás pensando en el muchachito o la muchachita que no es cristiana, ahí no es la voluntad de Dios. De una vez está claro, ya puedes dejar de orar. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué aspectos debe tener el carácter de esa persona? Pues una mujer va a querer un hombre piadoso, porque esa persona va a pastorear su alma el resto de su vida. Un hombre va a querer una mujer piadosa, porque esa señora le va a aconsejar a su corazón el resto de su vida. Entonces tú vas a querer pedirle a Dios o buscar entonces a una mujer con piedad, con una devoción vibrante, con diligencia y servicio a Dios en su casa. Si eso no es lo que estás buscando, sino que estás buscando que sea profesional, que sea linda, estás buscando en el lugar equivocado. Mejor vete a leer tu Biblia. Ahora, aquí el consejo de otros cristianos es importante, hermanos. Si yo estoy buscando en la Escritura, y bueno, no es tan sencillo, ve donde el pastor, ve donde los creyentes de la iglesia que son maduros y dile, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo tú me das? Yo estoy considerando esto. Creo que la Biblia dice esto. Y allí Dios va a mostrarte cuál es su voluntad. En escuchar el consejo de hombres y mujeres sabios que Dios ha dado a la iglesia también para este tipo de situaciones. Y luego de que hayas hecho todas esas cosas, bueno, trabaja en ser la persona que Dios quiere que tú seas para esa otra persona. Si eres hombre, el Señor te va a guiar diligentemente y tú tienes que ser un hombre así, piadoso. El hombre por el que ella está orando, yo voy a trabajar en ser esa persona. Si eres mujer, ese hombre te hallará en Dios. Tú no tienes que salir a buscar esposo, mujer cristiana. Nosotros somos los que tenemos que ir en busca de esposa. Ahora, al final, listo, ya oré, ya busqué el consejo y ahora estoy aquí entonces por tomar una decisión. Ahora, en este momento crucial, debes responder esta pregunta. ¿Casarme con esa persona me ayudará a ser más como Cristo? Y si la respuesta es sí, el Señor concederá los deseos de tu corazón. Otro caso, ya yéndonos para otro caso, ya con este vamos cerrando. Al momento de definir qué carrera debo estudiar, ¿no? Entonces, tú eres un joven que acaba de terminar el bachillerato y quieres escoger tu profesión. Bueno, lo primero que debes hacer es orar por la dirección de Dios hacia el llamado que Él tiene para tu vida. Dile así, Señor, tú tienes un plan conmigo. Tú quieres usar mi vida. Muéstrame en qué. Hazme saber cuál es la vocación que tú me has dado a mí. Y ora por eso. Ora mucho por eso. Ahora, no estoy hablando de 5 minutos de oración. No, constantemente. Ve a Dios y dile, Dios, dame sabiduría. En segundo lugar, luego de orar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Jóvenes, ir a la palabra de Dios. Voy entonces a buscar cuál es la vocación que Dios le da a sus hijos. ¿Cuál es el llamado de Dios para sus hijos? Y entendiendo lo que acabamos de ver hoy, que Dios diseñó al ser humano para vivir en familia, quiere decir que tú tienes que buscar estudiar algo que te ayude a proveer a tu familia. Y no solo eso, sino que no sea un impedimento para que tú sirvas a tu familia. ¿Sí se entiende, verdad? Si no se entiende, busquen consejería. Busquen consejería, porque lo que tienes que buscar es qué dice la Biblia acerca de en qué cosas tú debes ocuparte en tu vida. Y luego de que revisas el consejo, vas donde hermanos maduros y les pides consejo y escuchas lo que dice este hermano, lo que dice aquel hermano. Incluso los errores que otros cometieron son muy útiles. Mira, yo cometí este error. Tú pudieras librarte de todo esto si coges por este camino. Eso es muy útil. Dios va a usar eso para guiarte a conocer la voluntad de Dios.
Y luego lo que vas a hacer es buscar entonces las carreras que te permitan desarrollarte en esas áreas conforme a los dones y talentos que tiene. Hermano, porque si usted no tiene oído musical, no se dedique a la música. Si usted no puede ver sangre porque se desmaya, no sea médico, por favor. Parece obvio, ¿verdad? Pero hay personas que escogen carreras que no pegan. O sea, es un asunto que no es para ellos. Entonces, no gastes tu dinero y tiempo en esas cosas. Y luego, cuando tengas y revises los diferentes currículos y todas esas cosas que hay en la universidad, los diferentes programas, diferentes enfoques, diferentes especialidades, toma una decisión. Pero antes de tomar la decisión, responde lo siguiente. ¿Esta decisión me ayuda a ser más como Cristo? Si la respuesta es no, por ahí no es. Entonces, si la respuesta es sí, esa es la decisión. Dios hará, concederá el deseo de tu corazón. Ahora, amados, estos son solo 2 casos tomados por encima. Obviamente, muchas veces los casos son diferentes, tienen muchas complejidades, el dinero, el no tengo dinero, diferentes circunstancias. Pero el llamado aquí que te hago, hermanos, es a que no seas negligente en buscar la voluntad de Dios, sino sé diligente en buscar la voluntad de Dios de esta manera que te he instruido. Así que hoy aprendimos que la voluntad de Dios es el deseo que refleja su carácter y que orquesta y desarrolla sus propósitos soberanamente, teniendo como centro la gloria de Dios en Cristo Jesús. También aprendimos que en su palabra Él nos ha dado suficiente información para que conozcamos cuál es su voluntad respecto a muchos aspectos de nuestra vida, los cuales debemos trabajar por conocer. Pero en todo lo que se ha dicho en este sermón, amados, quiero que quede subrayado en tu mente y corazón que la oración es lo primero que debemos emprender en nuestra búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Cuando oramos a Dios por su voluntad, recibiremos también el tratamiento del Señor a nuestros corazones que va a transformar nuestros afectos y nos van a volver más como Cristo. Por eso orar es lo primero. Si mis afectos y mi mente no son cambiados por su Espíritu y su palabra, probablemente yo, aunque conozca su voluntad, no lo voy a hacer. No la voy a obedecer. Pastor Miguel Núñez, hablando de este tema, y lo cito, dice: nuestro problema con la voluntad de Dios no radica en aquello que no conocemos, sino que conociendo la voluntad de Dios revelada, no la obedecemos. Quiero terminar este sermón leyendo lo que dice el Salmo 32 y que esto traiga esperanza y consuelo a nuestro corazón, hermanos, porque hay algo que debe decirse, y es que quizás hemos tomado decisiones malas en el pasado y hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Incluso, también es muy probable que en el futuro nos equivoquemos. Aún después de haber escuchado este sermón, es muy probable que te equivoques en algunas decisiones que tomes. Pero escucha esto, hermano. Mientras tu norte sea ser como Jesús, el Señor hará que todo obre para bien. Incluso nuestros errores. Mientras tu norte sea ser como Jesús, el Señor hará que todo obre para bien. Dice el Salmo 32, 8, 11. Y esta es la palabra de Dios para ustedes, hermanos. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, nos acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrese en el Señor y regocíjense los justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Amén y amén.